Buenas tardes, una vez más con ustedes, un placer como siempre, y hoy en particular, donde tenemos a 6 autores de la querida isla que todos nos gustaría estar allá en enero, febrero, quizás marzo, también noviembre y diciembre, que ha producido una cantidad de artistas, y ahora que nos referimos a la literatura, tiene también su nombre de prominencia en toda Latinoamérica y también en traducción. Basta pensar en José Martí, también pensar en Alejo Carpentier, pensar en muchos otros que estoy seguro, si hago un esfuerzo me voy a acordar, pero vamos a hablar de los autores que tenemos hoy. Llegar a esta antología significó hacer ciertos esfuerzos que ya lo hemos discutido, lo hemos conversado, pero seleccionar el trabajo de estos 6 autores fue algo muy simple, muy fácil de hacer, porque la calidad de cada uno de los trabajos sobresalía, ¿no? Y no me sorprende. Bueno, yo voy entonces a hacerle una colección de preguntas. Vamos a empezar con Diana Rosas Pérez Castellano, que nos va a decir cómo está presente en su obra, ya sea en el cuento que está en la antología o en general, cómo está presente Cuba en eso. Hola, buenas a todos, gracias por estar acá y gracias por supuesto a Silvia Ramón, a la editorial. Bueno, la pregunta, no sé cómo está presente Cuba en mi obra, eso no sé. Yo sé cómo está presente Cuba en mi vida, y bueno, mi vida es mi obra, ¿no? Cuba está presente porque, como dijo Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias. Y mis circunstancias son Cuba. Yo vivo fuera de Cuba hace muy poco tiempo, por tanto, en un 99,99% mis circunstancias son Cuba. Entonces, siempre Cuba va a estar presente en mi obra. Aún después de no vivir en Cuba, igual sigue estando presente como telón de fondo, ¿no? Porque yo siempre tuve con Cuba una relación, mientras vivía en Cuba, ¿no? Una relación amor-odio bastante trágica, ¿no? Entonces, alejarme de Cuba me ha permitido sanear esa relación, ¿no? Y bueno, y aunque sigue siendo conflictiva, pues, pero ya no es tóxica, ¿no? Entonces, al contrario, disfruto más esa relación. Entonces sigue estando presente. ¿Cómo? No sé, pero sí sé que está. Muchísimas gracias, Diana. Interesante ver, ¿no? Estas cosas suceden sin que uno tenga el control, ni a veces conciencia. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Josie Medina, que va a contestar la misma pregunta. ¿Cómo está Cuba en su obra literaria? Pues en este cuento, para mí, fue completamente diferente que escribir sobre Cuba. Como ya mencionas, los títulos de mi novela, de mis primeras 2 novelas, tienen mucho que ver con Cuba y suceden en Cuba. La tercera novela, Todo Cambia, fue un paseo realmente a lo que vive un cubano, que podría ser cualquier inmigrante, a lo que vive una cubana, doctora, tratando de abrir su mundo aquí en Canadá o en su nuevo mundo, ¿no? Como inmigrante. Pero este cuento es un poquito más existencial, es un poquito más del ser humano dentro de la escritora. Imagínate que el cuento comienza con que yo me levanto de la cama y mi cuerpo físico sale de la cama y el espiritual se queda durmiendo. Y es una gran confusión al ver que, bueno, pues es como la suela del zapato, cuando a veces tiene uno un zapato muy viejo y pues va caminando y se le levanta la suela. Pues así me pasó en ese momento, que uno se levanta físicamente, pero el corazón se queda o el alma se queda en la cama, y la primera impresión fue, pues me morí, ¿no? Salí de mi cuerpo. Entonces un cuento un poquito diferente, un poco loco, diferente a lo que yo normalmente escribo, pero lo disfruté mucho, y más que representando a Cuba, ese cuento representa al ser humano y el concepto de qué cosa realmente es nuestra casa, que es nuestro cuerpo. Gracias, Josie. Bueno, ahora vamos a hablar con mi amigo, hombre de teatro, hombre de la literatura, autor de algunas novelas, por lo menos 3,
y de eso nos va a decir Silvia. Me refiero a Jorge Carrigan, que nos va a decir cómo está Cuba en su obra literaria. La pregunta es larga de responder y voy a tratar. Cuando uno vive en su país, no necesita pensar en su país porque está viviendo ahí, pero para todos será una experiencia parecida, que cuando uno sale, uno dice, bueno, ¿y qué le digo yo a los canadienses ahora sobre Cuba? Pero a mí me pasó algo muy peculiar, y es que yo no pretendía decirle nada a los canadienses, pero los canadienses me preguntaban a mí, bueno, ¿y Cuba? ¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué cosa es Cuba? Entonces yo tuve que empezar a preguntarme acerca de Cuba, y ahí está la esencia de mi obra. Claro, mi obra está llena de una relación muy estrecha con Cuba, de referencias a Cuba y a su cultura y a su vida y a eso que somos los cubanos, las cubanas. Fíjense que el único varón soy yo, todas las demás son femeninas, y tenemos una experiencia común en las obras, aunque uno no lo pretenda. Es más, cuando uno lo pretende es cuando menos sale. Por naturaleza sale aquello de que la nacionalidad de uno, la cultura de uno, de donde uno nació, de donde uno salió, eso siempre va a estar presente. Y yo no me preocupo nunca por contextualizar, porque mi obra está llena de alusiones a Cuba. Sí, claro. Está presente todo el tiempo. Muchas gracias, Jorge. Y es cierto, ¿no? Está omnipresente en cada una de tus novelas y escritos, en realidad, ¿no? Que he tenido la suerte de conocer. Muchas gracias, Jorge. Vamos a seguir ahora con la novelista Mirta Casañas, que tuvo el gusto de conocer en la Feria del Libro reciente pasado, y tenemos, bueno, la suerte de contar con uno de sus relatos en esta antología. Buenas noches para todos. Yo pienso que Cuba está en mi obra completamente. En mi obra está Cuba, está mi pueblo, y sobre todo, en mi caso específico, la mujer cubana. La mujer cubana es mi protagonista. Yo hice un giro de la filosofía, dejé los temas filosóficos y me fui a la literatura, porque la literatura me daba la posibilidad de decir lo que no podía decir en un ensayo filosófico. Yo quería hablar precisamente de los prejuicios, cómo la política, cómo inclusive las leyes, en las decisiones, cómo los prejuicios la aplastan y cómo tiene que enfrentarse a la vida en determinadas condiciones muy, muy específicas. Mi primera, inclusive, novela, como Silvia decía, Reflexiones frente al espejo, hoy en Amazon aparece como Con el diablo en el cuerpo. Es una novela psicológica. Inclusive fui muy atacada por mi círculo de colegas cuando le escribí, porque decían que era una novela erótica. Para mí es una novela psicológica. Y hasta tal punto me atacaron, pues yo era profesora, y era inconcebible que una profesora escribiera esas cosas, que estuve 7 años sin escribir. Pero seguí con mi proyecto hasta que, bueno, escribí Crónica de un desencanto, me la publicó la editorial Mapared, a la cual le agradezco muchísimo a todo ese colectivo, y la presenté en la Feria del Libro. Y Crónica de un desencanto, que ya tiene la segunda y la tercera parte terminada también, es precisamente la historia de mi generación. Es la vida de mi generación. Tiene como protagonista también a una mujer que estudia en la Universidad de La Habana, una mujer que atraviesa disímiles problemas relacionados con la política y cómo el problema migratorio afecta a la familia cubana. Y en este caso específico de Crónica de un desencanto, trata también los conflictos, por supuesto, existenciales. Me quedo, no me voy, a la hora de tomar una decisión con respecto a Cuba. Recreo en ambas novelas, recreo a La Habana, para mí es paradisíaca, lo seguirá siendo siempre. Recreo Varadero, donde vivo, o donde tengo todavía casa. Recreo mi ciudad natal, Matanzas. En los cuentos que aparecen en la antología, también está el tema femenino. Yo escribo en primera persona, también por eso me trae tanto problema. Y es muy difícil a veces entender que una mujer escribe en primera persona. Padura lo hace y no pasa nada, pero lo hago yo y bueno, ya es diferente, ¿no? El reencuentro es uno de los relatos que trata el tema migratorio también. ¿Qué pasa
cuando las personas se separan y después vuelven a encontrarse pasado 20 años, 30 años. Y en la pesadilla trato el problema de los instintos, que dan como la parte instintiva, ese plexo solar que constantemente nos está promoviendo inquietudes, pues influyen en nuestra actividad psicológica y en nuestra vida en general. Eso es lo que puedo decir en este momento. Muchas gracias, Mirta. Gracias a ustedes, gracias. Ya seguimos en una segunda vuelta. Ahora, interesantísimo lo que tú dices y que podemos ver a través de tus cuentos acá, el paso de alguna manera a la experiencia, ¿no es cierto?, de venir de la filosofía y llegar a la literatura, prima hermana de la filosofía. Bueno, vamos ahora.